En la clase anterior vimos cómo se plantea el teorema del seno y el teorema del coseno según el triángulo dado y ahora vamos a aplicarlo en un problema. Dice, una persona ubicada en una plaza observa dos casas, una de ellas a 150 metros y la otra a 120 metros, formando un ángulo de 100 grados aproximadamente. ¿A qué distancia se encuentran ambas casas? Bueno, para empezar tengo que representar esto. Supongamos que la persona en cuestión está parada por acá y que una de las casas está acá. Lo primero entonces que me dice el enunciado es que la distancia que tiene la persona a esa primera casa es 150 metros. Así que vamos a hacer esta línea y vamos a poner acá 150 metros. Pero hay otra casa que está a 120 metros. Así que vamos a dibujar acá otra casita. Y la longitud que tiene el observador hasta esa casa es de 120 metros. Y dice que el ángulo que se forma cuando mira a estas casas es de 100 grados. Ese ángulo vendría a ser este de acá. Porque es el ángulo que forma la persona cuando pasa de mirar acá a mirar a la otra casa, ¿sí? Y finalmente me preguntan a qué distancia se encuentran las casas. Entonces lo que me está preguntando es esta distancia entre una casa y la otra. Así que este es mi X. Bueno, una vez que formamos el gráfico, veremos que se nos formó un triángulo. Entonces ahora, para obtener ese valor de X, tengo que pensar en usar el teorema del seno o el teorema del coseno. Y fijemos la información que tenemos. Como datos tenemos un ángulo, nada más. No me piden otro, solamente tengo ese ángulo. Me piden el valor de este lado. Y también tengo este lado y también tengo este lado. O sea que como información tengo tres lados, uno es incógnita y un ángulo. En esos casos nos conviene usar el teorema del coseno. Bueno, dicho esto entonces, comencemos. El teorema del coseno comenzaba con el lado que tiene marcado su ángulo opuesto. El lado en cuestión, en este caso, es x, o sea que va x al cuadrado. Esto es igual a los otros dos lados elevados al cuadrado y sumados entre sí, o sea, 150 al cuadrado más 120 al cuadrado. Luego es menos 2 por, de vuelta a esos dos lados, pero multiplicados entre sí, o sea, 150 por 120. Y finalmente esto se multiplica por el coseno del ángulo opuesto a x, es decir, el coseno de 100 grados. Bien, vamos a resolver toda esta operación con la calculadora. Entonces voy a hacer 150 al cuadrado más 120 al cuadrado menos 2 por 150 por 120 por el coseno de 100. Toda esta operación, que es igual a x al cuadrado, da 43.151. Y luego el cuadrado lo voy a pasar como raíz cuadrada de todo este valor y voy resolviendo la raíz cuadrada de ese número con la calculadora, obtengo que el valor de x, que recordemos que significa la distancia entre las casas, es de 207. Y la unidad en cuestión en este caso es metros, la unidad de longitud. Y listo, de esta forma resolvimos un problema donde aplicamos el teorema del coseno, aunque también podríamos haberlo hecho con el del seno si los datos eran los pertinentes para ese teorema. Lo más importante de este ejercicio entonces es plantear un buen dibujo.